Planeta Reddit, la historia de hoy es... Confronté a mis padres por darle la empresa familiar a mi hermano estafador. Los hice elegir. Me encuentro en una situación familiar bastante compleja que ha llegado a un punto crítico. Tengo 30 años y mi hermano mayor, llamémosle Caleb, tiene 33. Nuestra relación siempre ha sido tensa y distante, sin perspectivas de mejorar. Para mi frustración, mis padres siempre lo han favorecido, basándose principalmente en su comportamiento ejemplar durante su juventud, un argumento que encuentro completamente irrelevante considerando su presente como jugador compulsivo que muestra total indiferencia hacia el bienestar de nuestra familia, incluyendo a nuestros propios padres. La situación se remonta a 3 años atrás, cuando Caleb decidió cortar lazos con toda la familia. Sus motivos eran claros. Había malversado fondos significativos de la empresa familiar para saldar sus deudas personales. En lugar de tomar acciones legales, mis padres optaron por una solución más discreta. Simplemente lo despidieron y cortaron comunicación. Se esforzaron por mantener todo el asunto en secreto, como si nunca hubiera ocurrido. En ese momento, me vi obligado a intervenir para reconstruir el negocio que prácticamente había quedado en ruinas. A pesar de contar con un título en administración de empresas, anteriormente había evitado trabajar en el negocio familiar, principalmente porque la perspectiva de trabajar bajo el mando de mi hermano me resultaba completamente inaceptable. Tras su partida, vislumbré la oportunidad de heredar el negocio. Tomé la decisión de renunciar a mi empleo anterior para apoyar a mi padre en la empresa. Sin embargo, la forma en que mi padre decidió mostrar su gratitud por mi dedicación fue absolutamente desconcertante. Durante una cena hace algunas semanas, organizada específicamente para celebrar el regreso de Caleb a la familia, anunció que mi hermano heredaría la empresa cuando él se jubilara en un par de años. La cena en sí fue un ejercicio de indulgencia familiar, donde recibieron a Caleb con los brazos abiertos, como si sus acciones pasadas pudieran simplemente borrarse. Honestamente, no logro comprender la lógica detrás de sus decisiones. Aunque consideraba que estaban actuando de manera ingenua e imprudente, inicialmente decidí mantener silencio, pensando que esto no afectaría directamente al negocio. Todo comenzó hace aproximadamente un mes, cuando Caleb se comunicó inesperadamente con nuestros padres. Les ofreció una elaborada disculpa por sus acciones pasadas, expresando gratitud por no haberlo denunciado legalmente. Su narrativa incluía una supuesta época oscura en su vida, donde la desesperación por sus deudas lo había llevado a tomar decisiones extremas. Personalmente, encuentro difícil simpatizar con esta justificación, considerando que sus problemas fueron autoinfligidos a través de su adicción al juego. Mis padres, lamentablemente, se dejaron conmover por esta exhibición emocional. Su respuesta fue ofrecerle perdón incondicional y una cálida bienvenida de regreso a la familia. Cuando intenté expresar mis preocupaciones a mi padre, su respuesta fue simple pero frustrante. Como padre, estaba dispuesto a perdonar cualquier error de sus hijos. Me encontré incapaz de argumentar contra este sentimentalismo, así que decidí no insistir en ese momento. En ese punto, mantenía la esperanza de que, si bien podían estar dispuestos a reintegrarlo a la familia, seguramente no cometerían la imprudencia de permitirle regresar al negocio después de sus acciones pasadas. Sin embargo, mis esperanzas se desvanecieron cuando, durante la cena, mi padre anunció que Caleb tomaría el control de la empresa tras su jubilación. Esta revelación desencadenó mi indignación contenida. Expresé enfáticamente que bajo ninguna circunstancia trabajaría bajo la dirección de mi hermano, y que si él se reincorporaba al negocio, yo presentaría mi renuncia inmediatamente. Mis padres intentaron mediar la situación, sugiriendo que podríamos dirigir el negocio conjuntamente como hermanos, una propuesta que solo intensificó mi frustración. En un momento de intenso enojo, les grité que estaban arruinando todo, y llegué a declarar que ni siquiera consideraba a Caleb como mi hermano. Abandoné su residencia junto con mi esposa e hijos, y tan pronto llegué a casa, redacté y envié mi renuncia formal a mi padre. Aunque no tenía un plan concreto establecido, confiaba en mi experiencia y desempeño durante los últimos 3 años, e incluso antes. Estaba seguro de que podría encontrar un nuevo empleo rápidamente, y si no, siempre tenía la opción de emprender mi propio negocio con mis ahorros acumulados. Al discutir la situación con mi esposa en casa, ella respaldó completamente mi reacción, coincidiendo en que contratar a alguien con el historial de mi hermano era una decisión empresarial extremadamente arriesgada. Considerando sus antecedentes, ella señaló que era evidentemente inestable y poco confiable, haciendo que la decisión de otorgarle la posición de CEO pareciera especialmente imprudente. Su apoyo reforzó mi convicción, así que cuando mis padres intentaron persuadirme de regresar, establecí una condición clara. No volvería a menos que garantizaran que Caleb no se incorporaría a la empresa, y mucho menos tomaría el control. Intentaron apelar a los lazos familiares, insistiendo en que como hermano, le debía una segunda oportunidad, pero me mantuve firme en mi posición. Les comuniqué que sin esa garantía, no tenía interés en continuar el diálogo.
Continuamos con varios intercambios durante los días siguientes, hasta que finalmente cesaron sus intentos de contacto, y acepté su aparente decisión. La situación me resultaba particularmente frustrante considerando el arduo trabajo que había invertido durante los últimos 3 años para revertir el daño causado por mi hermano. Todavía me cuesta comprender cómo mi padre le había permitido mantener su posición durante tanto tiempo. Caleb carecía completamente de conocimientos básicos sobre gestión empresarial, pero aparentemente mi padre prefirió evitar la confrontación y el micromanejo, permitiendo así que prácticamente destruyera el trabajo de toda su vida. Y ahora parecía dispuesto a permitir que la historia se repitiera. Afortunadamente, Caleb reveló sus verdaderas intenciones ante mis padres la noche anterior. Recibí múltiples llamadas tardías de mis padres, que inicialmente ignoré, pero su insistencia me llevó a contestar, encontrándolos en estado de conmoción. La verdad había salido a la luz. Caleb no había regresado con intenciones genuinas de reconciliación. Su motivación era puramente financiera. No solo no había superado su adicción al juego, sino que había intentado ocultarla, mientras acumulaba nuevas deudas y perdía varios empleos, quedándose sin opciones. Apenas había podido costear el boleto de avión para visitar a nuestros padres en busca de ayuda. Al reencontrarse con ellos, se encontró incapaz de decepcionarlos nuevamente, por lo que mantuvo oculta su situación hasta este momento. Dado el apoyo que estaba recibiendo, finalmente se atrevió a solicitar ayuda para saldar sus deudas una vez más. La cantidad era astronómica, y naturalmente, mis padres se negaron, reconociendo la imposibilidad de desembolsar semejante suma. Ante su negativa, Caleb perdió el control, protagonizando una fuerte discusión antes de marcharse. Esta experiencia pareció abrir los ojos de mis padres, quienes me contactaron para disculparse y admitir que yo había estado en lo correcto al oponerme a darle una segunda oportunidad. Ahora me suplican que regrese al trabajo, expresando su deseo de mantener el negocio en la familia, y reconociendo mi constante buen desempeño, algo que nunca han negado. Claramente, después de lo sucedido, soy su única opción viable. Sin embargo, considerando los eventos recientes y la facilidad con la que habían ignorado mis contribuciones para favorecer a mi hermano, no estaba dispuesto a asumir más riesgos. Así que mientras me pedían que retirara mi renuncia, establecí una nueva condición. Solo regresaría si mi padre me ascendía a CEO inmediatamente. No estaba dispuesto a esperar hasta su jubilación, y exigí que iniciara los trámites esta misma semana, ya que no quería exponerme a más incertidumbre. Les dejé claro que si no aceptaban estas condiciones, ya había comenzado a buscar otras oportunidades laborales, y contaba con suficientes ahorros para mantenerme durante algunos meses, por lo que podía prescindir del negocio familiar. Mis padres encontraron esta propuesta inaceptable, y se mostraron profundamente ofendidos por mi sugerencia. Insistieron en que regresara bajo la promesa verbal de que eventualmente heredaría el negocio, pero rechacé esta oferta por insuficiente. Les comuniqué que mis términos eran innegociables, y concluí la llamada. Posteriormente, mi madre comenzó a enviarme mensajes de texto, pero mantuve mi posición, ofreciéndoles un día para considerar mi propuesta, y comunicarme su decisión final. Aunque reconozco que es una decisión difícil, después de la reciente experiencia con el regreso de mi hermano, no estaba dispuesto a ceder simplemente por lazos familiares. Tanto yo como mi esposa, consideramos que mi postura era justa y razonable. Sin embargo, esta mañana recibí una llamada emotiva de mi madre. Entre lágrimas, reconoció que el anuncio de mi padre sobre dejar a cargo a mi hermano había sido un error que incluso a ella la tomó por sorpresa. Explicó que mi padre había actuado movido por sentimientos paternales, recordando la época en que Caleb, antes de sus problemas con el juego, se tomaba el trabajo en serio. Me reveló que, durante ese periodo, cuando yo trabajaba en otro lugar, mi padre le había prometido a Caleb que heredaría el negocio tras su jubilación. Admitió que la decisión había sido puramente nostálgica, y que deberían haber sido más pragmáticos, pero insistió en que, como familia, deberíamos ser capaces de perdonar estos errores. También me explicó lo humillante que resultaba para mi padre mi exigencia de cederme el puesto de CEO inmediatamente, ya que esto equivaldría a forzarlo a una jubilación anticipada, cuando aún no se sentía preparado para abandonar el trabajo de toda su vida. Clarificó que mi padre no está dispuesto a trabajar bajo mi dirección, dado que él construyó la empresa desde cero, y tampoco desea que yo trabaje para otra compañía, insistiendo en mantener el negocio dentro de la familia. Mi madre me confesó que mi padre ni siquiera puede hablar conmigo en este momento, ya que no ha dejado de llorar desde anoche, culpándose constantemente por todo lo ocurrido. Me describió cómo había estado bebiendo descontroladamente durante toda la noche, hasta finalmente quedar inconsciente en el sofá alrededor de las 4 de la mañana. Expresó que nunca lo había visto tan afectado, y me señaló como la única persona capaz de resolver la situación. Su voz transmitía una profunda angustia durante toda la conversación, lo cual me ha dejado sumamente confundido sobre cómo proceder. Al compartir esta información con mi esposa,
Ambos nos sentimos invadidos por la culpa ante la situación, aunque seguimos considerando importante mantener nuestra posición firme. Entonces, ¿estoy actuando mal al exigir que mi padre me ceda el puesto de CEO esta semana? Actualización 1. Quiero expresar mi gratitud por todo el apoyo recibido en los comentarios. Después de reflexionar detenidamente con mi esposa, hemos decidido mantener firme nuestra posición respecto a mis exigencias. Considero que mi petición no es irrazonable. Si bien me entristece el impacto emocional que está teniendo en mis padres, debo considerar que ya he invertido 3 años de mi vida en el negocio familiar. Si pretendo continuar dedicando más tiempo, lo cual sinceramente deseo hacer, dado que he desarrollado una excelente relación con los empleados, y parece ser una mejor opción que comenzar en un nuevo lugar. Lo mínimo que puedo solicitar es la garantía inequívoca de que eventualmente ocuparé el puesto de CEO. Han transcurrido 3 días desde mi publicación inicial, tiempo que he utilizado para reflexionar profundamente sobre mis deseos y objetivos. He llegado a la conclusión de que efectivamente quiero regresar al negocio familiar. Esta decisión no está motivada principalmente por mis padres, es importante aclararlo. Mi deseo de volver surge del genuino disfrute que encuentro trabajando en esta empresa. Que esto haga felices a mis padres es simplemente un beneficio adicional, no la razón fundamental de mi decisión. El único obstáculo actual es la resistencia de mi padre a jubilarse en este momento, lo cual impide que pueda asumir el control total. Para contextualizar, él se encuentra a finales de sus 50 años, lo que significa que aún le restan algunos años productivos antes de su eventual jubilación. Y siendo completamente honesto, no se trata únicamente del puesto de CEO, también implica la participación accionaria, y otros aspectos relacionados. Por lo tanto, no considero que mis exigencias sean excesivas, simplemente estoy reclamando lo que me corresponde. Después de estos 3 días de reflexión, finalmente decidí abordar el tema con mis padres esta noche. A pesar de sentirme afectado por su situación emocional, era necesario mantener mi posición firme. Me presenté en su casa y reiteré que no cedería en mis términos. Mis padres se mostraron visiblemente desanimados. Inicialmente, mi padre permaneció en silencio mientras mi madre tomaba la palabra nuevamente. Me acusó de mostrar codicia y argumentó que un error pasado con mi hermano no implicaba una repetición futura. Insistió en la necesidad de confiar en la familia, señalando que mi falta de confianza representaba una falta de respeto hacia ellos. Durante nuestra discusión, mi madre intentó un argumento que consideró definitivo. Mencionó que ni siquiera estaría en esta posición ni tendría la oportunidad de trabajar en el negocio familiar, si no hubiera sido por mi padre solicitando mi ayuda tras la partida de Caleb. Sin embargo, este comentario provocó mi indignación. Le señalé firmemente que mi padre había requerido mi ayuda por necesidad genuina. Al querer mantener los asuntos en familia y en discreción, yo le había hecho un favor en ese momento, no al revés, y su forma de plantear la situación tergiversaba completamente la realidad. Mi respuesta la silenció, y finalmente mi padre intervino, reconociendo que efectivamente él era quien necesitaba un favor en aquel entonces, y ahora necesitaba otro. Pude percibir que estaba al borde del llanto, lo cual me llevó a moderar mi tono, aunque mantuve la firmeza en mi mensaje. Le expliqué con amabilidad que mi disposición a regresar al negocio familiar se basaba en la positiva experiencia de los últimos 3 años. Había desarrollado vínculos significativos con los empleados, algo que no había logrado en mi trabajo anterior donde nunca me sentí verdaderamente integrado. También mencioné el considerable tiempo y esfuerzo invertidos en reconstruir y reestructurar la empresa tras la partida de mi hermano. Por lo tanto, no me resultaba fácil simplemente marcharme, pero era necesario tomar una posición firme por mi propio futuro. Con franqueza, le expresé que su anuncio sobre la sucesión de mi hermano, sin considerar mis sentimientos ni consultarme, había sido profundamente humillante, y me había hecho sentir traicionado. Naturalmente, después de ese episodio, me resultaba imposible fingir normalidad, y regresar como si nada hubiera ocurrido. Aproveché la ocasión para abordar finalmente cómo durante toda mi vida mi hermano había sido la prioridad, no yo. Considerando que estábamos tratando estos temas, decidí expresar todo lo que había guardado. Les describí cómo durante toda mi vida, especialmente en nuestra niñez, siempre me sentí marginado por Caleb debido a la falta de atención hacia mí. Cuando mi padre invitó a Caleb a unirse a la empresa tras su graduación universitaria, pero no me extendió la misma invitación cuando yo me gradué, confirmé que sus prioridades siempre serían diferentes. De hecho, les revelé que la única razón por la que me incorporé al negocio familiar hace 3 años y corregí todo el daño causado por Caleb, fue porque esperaba eventualmente tomar el control. Era evidente que en cualquier otra empresa tendría que trabajar el doble, pero siendo esta la empresa de mi padre, podía esperar razonablemente heredarla algún día. Reconocí que esto podría considerarse nepotismo, pero era la realidad y constituía mi motivación inicial para unirme, ya que dado el trato que había recibido desde mi infancia, claramente no fue por amor familiar.
y era momento de que lo supieran, porque al final uno cosecha lo que siembra. Les planteé que si deseaban recuperar mi confianza, debían acceder a mis condiciones. De lo contrario, nuestra relación terminaría. Mantuve un tono educado pero firme en mi exposición, tras la cual ambos permanecieron en silencio durante varios minutos. Mi madre rompió el silencio para expresar su profundo pesar por lo ocurrido, admitiendo que nunca había sido consciente de haberme descuidado tanto. Aunque no podía determinar su sinceridad, decidí que el pasado era irrelevante, y preferí centrarme en los aspectos del negocio en lugar de cuestiones familiares emotivas. Esperé la respuesta de mi padre, quien finalmente expresó su profundo arrepentimiento por no haberme brindado la atención y el afecto que necesitaba como niño. Reconocieron haber favorecido constantemente a mi hermano sobre mí, lo cual resultó extrañamente satisfactorio, pues finalmente sentía que estaba logrando un avance con ellos. Al menos estaban reconociendo su error en nuestra crianza, lo cual representaba un logro significativo para mí. Les indiqué que el pasado ya no importaba, lo crucial era su plan de acción futuro. Tras otro breve silencio que agotó mi paciencia, insistí en una decisión concreta. Mi padre respondió que, si bien no estaba preparado para jubilarse y entregarme el negocio inmediatamente, reconocía sus errores pasados y mi derecho a exigir la posición de CEO. Aunque consideraba que mi demanda no era razonable en este momento, estaba dispuesto a buscar un punto medio si yo estaba abierto a negociar. Esta propuesta sonó prometedora, y hemos acordado consultar con nuestros respectivos abogados, ya que su sugerencia parece sensata. Propuso que su abogado redactara un contrato especificando mi sucesión como CEO tras su jubilación, incluyendo todos los detalles relevantes. Podré hacer que mi abogado lo revise y, si los términos me parecen aceptables, procederemos de esa manera. Esta propuesta me pareció razonable, así que ese será nuestro próximo paso. Actualización 2. Han transcurrido 2 semanas desde mi última actualización. Mi abogado ha revisado la documentación enviada por mi padre, y los términos son satisfactorios, por lo que procederemos según lo acordado. Planeo reincorporarme a la empresa en aproximadamente una semana. Sin embargo, esto solo resuelve el aspecto profesional. En el ámbito personal, aún tenemos varios asuntos pendientes por resolver. Dado que continuaremos trabajando juntos, existen numerosos temas que necesitamos discutir y solucionar. Aunque algunos comentaristas expresaron desaprobación por mi decisión de reconciliarme con mi familia, honestamente, esta decisión la tomé pensando en mi propio beneficio. Si bien la venganza podría resultar satisfactoria, mi elección representa una opción más práctica. Además, tengo un hijo que asiste a una escuela privada. No puedo permitirme el lujo de permanecer desempleado durante meses esperando una oferta laboral que iguale las condiciones que puedo obtener en la empresa de mi padre, o intentar construir algo desde cero. Si bien mi esposa trabaja, evidentemente necesitamos 2 ingresos para mantener el estilo de vida al que nos hemos acostumbrado. No considero que haya tenido que sacrificar mi orgullo para regresar con mis padres y la empresa, ya que logré que las cosas se realizaran según mis términos. Como quedó claro en mi publicación anterior, si no hubieran aceptado mis condiciones, me habría marchado. Era así de simple, y no he tenido que comprometer nada, por lo que cualquier sugerencia de sumisión está completamente fuera de lugar. Personalmente, siento que tomé la decisión más práctica, y estoy completamente conforme con ello. Además, desde que confronté a mis padres el otro día en su casa, mantuve mi posición y les expresé claramente lo mal que me habían tratado en el pasado, razón por la cual me resulta difícil confiar en ellos. Han comenzado a mostrar más respeto hacia mí y mis límites, así que podría decirse que nuestra relación está evolucionando gradualmente. Aunque no lleguemos a una reconciliación completa eventualmente, no me preocupa, ya que mi objetivo principal era asegurar la posición de CEO. Eso es lo único que importaba, y, habiéndolo logrado, las opiniones de mis padres me resultan indiferentes. Puede sonar algo duro, pero es la verdad. Actualización 3. Han pasado aproximadamente 3 meses desde mi última actualización. Una vez que regresé al trabajo, mis responsabilidades me mantuvieron demasiado ocupado para actualizar aquí con frecuencia. En general, las cosas han progresado positivamente en la empresa. Tuve que explicar mi ausencia de un par de semanas, y mi padre y yo acordamos atribuirla a unas vacaciones improvisadas, siendo esta la explicación más segura que no generaría demasiadas preguntas. En el ámbito profesional, mi padre y yo mantenemos una relación cordial, y en el aspecto personal también estamos trabajando en resolver nuestros problemas. Mi familia y yo procuramos cenar con mis padres cada 2 semanas. Naturalmente, el cariño de mi hijo hacia sus abuelos contribuye positivamente a la situación. Hasta ahora habíamos evitado discutir directamente el incidente con mi hermano, pero la semana pasada, cuando tanto mi hijo como mi esposa tenían compromisos con amigos, acudí solo a cenar con mis padres. Durante la velada, la conversación derivó hacia el tema de mi hermano. Me confiaron que durante los últimos meses, él había realizado varios intentos de contacto,
solicitando dinero debido a su desesperación, pero ellos habían sido firmes en su negativa a proporcionarle ayuda económica. Le habían dejado claro que él mismo se había metido en esa situación, y debía encontrar la manera de salir por sus propios medios. No iban a continuar tolerando su comportamiento, lo cual me pareció un avance significativo, considerando que anteriormente habrían cedido fácilmente ante sus súplicas. Mis padres admitieron que les había resultado extremadamente difícil rechazar las peticiones de Caleb, y expresaron su profunda preocupación por su situación actual, especialmente considerando las altas expectativas que siempre habían depositado en él, lo cual era comprensible dado su brillante desempeño académico en el pasado. Aunque desconozco cómo se involucró en esta espiral descendente, era evidente que la situación los afectaba profundamente. Inicialmente, sentimientos de celos me llevaron a mantener silencio, pero entonces me sorprendieron expresando que, más allá de la situación de Caleb, lamentaban profundamente no haberme brindado la misma atención durante mi crianza, reconociendo que esto había provocado mi distanciamiento emocional. Admitieron que, a pesar de sus esfuerzos actuales por reparar el daño, sentían que no era suficiente. En ese momento, mi madre se quebró emocionalmente y comenzó a llorar desconsoladamente. Entre sollozos, se disculpó repetidamente, reconociéndose como una madre deficiente, y admitiendo que tanto ella como mi padre habían fallado en sus roles parentales. Expresó su frustración ante la imposibilidad de cambiar el pasado. Verla en ese estado de vulnerabilidad provocó que mis propias emociones afloraran. Habitualmente, mantengo una distancia emocional con mis padres como mecanismo de protección, dado que la cercanía en el pasado siempre había resultado en decepciones. Sin embargo, en esta ocasión, decidí permitirme cierta vulnerabilidad emocional. Les expresé que lo verdaderamente importante era su esfuerzo actual por rectificar los errores del pasado. A pesar de sus fallos, yo estaba dispuesto a ofrecerles una segunda oportunidad, y ellos estaban demostrando su compromiso por aprovecharla y hacer las cosas correctamente. Con sinceridad, reconocí que era imposible predecir si podríamos reparar completamente nuestra relación, dada la profundidad de las heridas, pero sus esfuerzos actuales eran lo que realmente valoraba en este momento. Intenté consolar a mi madre, pidiéndole que no llorara por el pasado, y aunque retomamos la cena, el resto de la velada mantuvo un tono emotivo. Antes de mi partida, mi padre expresó su profunda gratitud por la oportunidad que les estaba brindando para intentar reparar nuestra relación, reconociendo que sentían haber fallado con ambos hijos. Me quedé sin palabras ante esta confesión, en parte porque percibía cierta verdad en ella. Reflexiono que si mi hermano hubiera mantenido una vida más disciplinada, y mis padres hubieran sido más estrictos con él, probablemente no habría desarrollado hábitos tan destructivos. Sin embargo, su permisividad contribuyó a que ahora se encuentre en una situación tan crítica. No pretendo atribuir toda la responsabilidad a mis padres. Mi hermano, como adulto, debería haber demostrado mejor juicio, pero el daño está hecho. Así se lo expresé a mis padres, enfatizando que vivir anclados en el pasado no beneficiaría a nadie. Parecieron comprender mi mensaje, y más tarde, al compartir estos acontecimientos con mi esposa, ella expresó su satisfacción por el progreso en nuestra relación familiar, y el hecho de que estuviéramos abordando estos temas abiertamente. Consideraba que esta situación era preferible a mantener una relación tensa donde pretendíamos que todo estaba bien. Al menos ahora estábamos reconociendo abiertamente nuestros problemas y trabajando activamente en resolverlos. Si bien el futuro permanece incierto, lo verdaderamente significativo es el presente. Aunque pueda sonar algo sentimental, es una realidad, y mantengo la esperanza de que la relación con mi familia continúe mejorando, ya que eso me proporcionaría verdadera felicidad. No deseo perpetuar el resentimiento hacia mis padres ni mantener una actitud permanentemente suspicaz hacia ellos. Anhelo genuinamente que nuestra relación mejore, siempre y cuando continúen demostrando el nivel de compromiso que están mostrando actualmente. Puedo percibir que ese progreso está ocurriendo. Además de estas consideraciones familiares, mantengo mis responsabilidades laborales como prioridad, y cuento con el apoyo incondicional de mi familia nuclear. Por lo tanto, independientemente de cómo evolucionen las cosas, me siento seguro de que estaré bien.